Buenas tardes a todos y a todas. Buenos días a quienes están viéndonos desde México. Antes de empezar, quería agradecer a las organizadoras del evento por darme la oportunidad de participar en él. Es un gusto estar en esta mesa con Sebas, con Óscar, lo que también me plantea un reto, pero en cualquier caso es para mí un privilegio estar aquí esta tarde. De manera especial quería agradecer a Beatriz Aracil, porque sin su apoyo y sin su guía esta experiencia no sería la misma. Y ya sin más dilación quiero pasar a hablarles de mi comunicación que he titulado El mito de Quetzalcóatl en la obra dramática de Silvia Peláez. Esta comunicación forma parte de una investigación que estoy llevando a cabo durante estos años de formación doctoral, en los que trato de estudiar cómo se ha recuperado o reinterpretado el mito de Quetzalcóatl en la dramaturgia mexicana del siglo XX, aunque incido un poco más en las obras de segunda mitad de siglo y que, bueno, pues algunas de ellas son de autoría femenina, como esta. Centrándome ya en el objeto de esta comunicación, la obra de Silvia Peláez, que recoge la leyenda de la serpiente emplumada, se titula Quetzalcóatl regresa y la escribió en el año 1995. Junto con las obras Camino del olvido y Tarde con olor a mango, ambas de 1996, forman la trilogía morelense. Son tres piezas que no tienen nada en común más que la voluntad de la autora de recuperar ciertos momentos históricos y personajes importantes para su ciudad natal, que es Cuernavaca, en el estado de Morelos. Quetzalcóatl regresa, retoma el mito de la serpiente emplumada y ubica el nacimiento del héroe en Amatlán, un lugar cercano a Tepoztlán, en Morelos. De ahí que la obra también a veces se haya llamado Quetzalcóatl en Amatlán. La dramaturga también juega con dos aspectos que he considerado fundamentales a la hora de tratar la materia quetzalcoatliana, que es por un lado la dualidad del personaje, como irá introduciendo esas características que nos indican que Quetzalcóatl es un dios pero a la vez un ser humano, y también introduce la profecía del regreso que está presente en algunos testimonios que aluden a los acontecimientos de la vida de este dios sacerdote. Por tanto, he querido articular esta comunicación basándome en tres aspectos que he considerado básicos a la hora de enfrentarme a la obra. En primer lugar, el estudio de las fuentes, y ahora les explicaré por qué, la dualidad del personaje y la profecía del regreso. Bien, como avanzaba anteriormente, la obra de Silvia Peláez es inédita y la autora la ha cedido al proyecto Corpicem, con el que ha estado en contacto, además creo que gracias a Sebas. El texto, si quieren acceder a él, está disponible en la página web del grupo y, como verán, pues no tiene información acerca del proceso de composición. Por lo tanto, me vi en la necesidad de ponerme en contacto con la autora para hacerle pues, una especie de entrevista y para resolver algunas dudas en torno a la interpretación. Desde aquí pues, me gustaría agradecer a Silvia por su amabilidad y buena disposición para responderme a todas las preguntas que le envié. Una de las cuestiones que le planteaba era precisamente cuáles habían sido las fuentes o los testimonios que ella había utilizado para construir esta pieza teatral. Yo me planteo partir siempre, en todas las obras que forman parte del corpus textual de mi investigación, del manejo de las obras, porque el personaje, bueno, podemos acceder a él a través de diferentes fuentes, a través de diferentes testimonios, y parece que no todos concuerdan, no todos los datos concuerdan entre sí. Entonces, a mí me resulta interesante ver cómo los dramaturgos y dramaturgas utilizan las fuentes y cómo las interpretan. En este sentido, Silvia Peláez me comentaba que las fuentes que había utilizado eran aquellas que ubicaban el origen de Quetzalcóatl en su región natal, en Morelos. Y además me decía que en las calles del pueblo de Amatlán se puede leer la siguiente inscripción, y cito: La Magdalena Amatlán, tierra natal de Ceacal Topiltzin Quetzalcóatl, rey del Imperio Tolteca, años 843 a 895. Aquí tomó sus primeros pasos con sus sandalias de oro. Por tanto, la principal fuente de Silvia Peláez, y además cito de su entrevista, son las leyendas que hablan del nacimiento de Ceacal Topiltzin Quetzalcóatl en su forma humana el 13 de mayo en los peñascos y cerros de la sierra de Tepoztlán. Sin embargo, el origen de Quetzalcóatl en Morelos forma parte de una línea antropológica no tradicional. Entonces, para que la autora construya su obra a partir de estas leyendas locales o populares, se tiene que basar también en textos que investigan y que explican el posible origen del héroe en esta región. En este sentido, ella destacaba la Teogonía e Historia de los Mexicanos, de Ángel María Garibay, pero también el texto en el que me gustaría que nos centráramos un poco más, que es un artículo de Juan Dubernard titulado Quetzalcóatl en Amatlán, Morelos.
En este artículo, el autor lo que hace es basarse también en las teorías del investigador Guiberto Jiménez, quien establece el posible nacimiento de Quetzalcóatl alrededor del año 900 después de Cristo en Tepoztlán, momento en el que, y cito, una horda de toltecas chichimecas acaudillada por Mixcoatl irrumpió a través del valle de Toluca en el Valle de México. Llegó a Colmán y Teotihuacán. Se dice que tal vez en Morelos, Mixcoatl encontró a Chimalma, mujer con la que tuvo un hijo, el famoso Ceacaltopilzin Quetzalcóatl. Mixcoatl fue asesinado antes del nacimiento del niño y Chimalma murió al darlo a luz, por lo cual el huérfano, que nació probablemente en la región de Tepoztlán, fue criado por sus abuelos maternos. Además, Duvernard también apunta que, según la Histoire du Mexique, Quetzalcóatl habría nacido en Michatlauco, y perdón por la pronunciación, no sé si se dirá así, que significa barranca de los peces y que se encuentra cerca de Amatlán. En definitiva, el estudio de Duvernard, aunque él mismo reconoce que le falta mucho y que podrían venir otros investigadores después que nos dieran más datos, parece que abre una nueva vía de interpretación del personaje y que le da la posibilidad, le otorga una posible tradición morelense. Y esta es la fuente que ha decidido utilizar Silvia Peláez. Otro de los aspectos de la obra que me ha parecido interesante es la dualidad del personaje. Por un lado, Quetzalcóatl aparece en las fuentes como un dios, pero también como un humano, como un sacerdote y rey de Tula. Esta doble naturaleza del personaje la recogen casi todos los dramaturgos y dramaturgas que se acercan a la figura de Quetzalcóatl. Y a mí a veces me parece que es un reto para la propia obra teatral, porque los dramaturgos tienen que tener muy clara la dualidad y cómo la quieren trabajar para que primero el relato no caiga en oposiciones y para que los lectores y espectadores comprendan la obra. En esta pieza que nos ocupa, Silvia Peláez me confirmaba que su objetivo principal era experimentar, como ya lo hacen otras piezas, con la idea de los dobles, con la escisión de personajes y con ese doppelganger que ha sido tan recurrente en la historia de la literatura. Entonces, pues he querido ver cómo lo va a hacer en esta obra. La pieza se divide en 18 escenas y comienza explicando el encuentro entre Mixcoatl y Chimalma, cómo de esa unión nace Ceacaltopilzin. En la escena 11, el personaje Ceacalt se marcha de Amatlán de Morelos para llevar el culto de Quetzalcóatl a otros lugares. Entonces, hasta aquí creo que vemos una diferenciación muy clara entre dos personajes. Por un lado, el personaje divino, que es Quetzalcóatl, y por otro lado, el personaje humano, que es Ceacalt. Sin embargo, la dualidad la irá trabajando Silvia Peláez a lo largo de la obra y en la escena 14 ya nos habla de una integración del dios en su sacerdote a través del culto que este último le profesa. Y ella misma lo describe así. Ceacatl, adoraremos al dios Quetzalcóatl en adelante. Mujer 3, y así llegó Quetzalcóatl integrado a Ceacaltopilzin. La acción continúa en la misma escena 14, describiendo la traición que sufre Ceacatl por parte de los seguidores de Tezcatlipoca. Tezcatlipoca y Quetzalcóatl son los dioses antagonistas desde las propias fuentes precolombinas, entonces, bueno, pues son los seguidores de Tezcatlipoca los que traicionan al sacerdote de Quetzalcóatl, Ceacatl, y le dan de beber un brebaje, el pulque, mediante el cual se embriaga y comete el pecado del incesto junto a su hermana Quetzalpétl. Y así recoge Silvia Peláez este momento trágico para el héroe. Mujer 2. Y así le dieron de beber un brebaje extraño que lo adormeció, embruteció y enloqueció. Mujer 1. Bebió de aquel pulque y a su hermana Quetzalpétl se acercó. Mujer 3. Y un incesto cometió. Mujer 2. Tezcatlipoca vino y lo enfrentó a su espejo humeante. Ceacatl, lleno de culpa, se alejó de Tula, y así los tradicionalistas siguieron con sus sacrificios de sangre. Vemos entonces que el destino trágico de Ceacatl es huir avergonzado de Tula, de esa ciudad que ha gobernado durante unos años, y en su huida, que se recoge también en la escena 14, se encuentra con un personaje llamado Quetzalcóatl. Y Silvia Peláez recoge este encuentro del siguiente modo. Dice Ceacatl: ¿Quién eres, hombre, que vistes este manto de plumas? ¿Quién eres que traes signos nuevos a esta tierra? Y contesta Quetzalcóatl: soy el Quetzalcóatl, y esta cruz representa a un dios que los toltecas deberán adorar. Le muestra una cruz de piedra. Tú me ayudarás, este es el símbolo de la constelación, es la guía que has de seguir. Yo le pregunté a Silvia Peláez precisamente por este encuentro y ella me confirmaba que lo único que hace es poner frente a frente a dos personajes que son dobles. Por un lado al personaje humano, Ceacatl, y por otro lado al personaje divino, Quetzalcóatl. Claro,
también le preguntaba qué significaba la cruz de piedra, porque a mí me planteaba un problema. Y ella me respondía que era un sincretismo religioso que había decidido incluir. La cruz efectivamente haría referencia a la religión católica y la piedra a la piedra prehispánica. Sin embargo, que Quetzalcóatl como dios porte este símbolo no hace alusión a que ese dios al que los toltecas deben adorar sea la religión católica. Simplemente en este momento lo que nos encontramos, según la propia Silvia Peláez, es un enfrentamiento de un personaje que se ha escindido en dos, en un ser humano y en un personaje divino. La dualidad, sin embargo, creo que se va complicando un poco más a lo largo también de esta escena 14, que yo creo que es una de las más complejas en toda la obra, porque es donde pues explica todo ese concepto de dualidad. Y bueno, las mujeres que forman parte del coro dicen lo siguiente: Mujer 1, sacerdote tolteca y Dios al mismo tiempo. Mujer 3, Dios. Mujer 1, ya lo verás, el hombre Ceacalt y el diso Quetzalcóatl se hacen uno. Entonces vemos ahora cómo, si seguimos el esquema, empezábamos al principio con dos personajes claramente diferenciados, el dios y el hombre, después se hablaba de una integración del dios en el sacerdote a través del culto, y ahora nos apunta a que esos personajes se van a unir, pero no sabemos en qué momento, lo iremos viendo. En esa escena 14 también, Ceacalt y Quetzalcóatl, los dos, gobernante y divinidad, deciden establecerse en Culhuacán para introducir el culto a Quetzalcóatl. Aquí el propio Dios habla de civilizar a los chichimecas y me resulta curioso que el propio Dios utilice ese verbo civilizar, porque creo que esto demuestra que el personaje, pues a lo largo del siglo XX, también comparándolo con otras obras que he estado trabajando, pues lo caracterizan como el introductor de los bienes de la civilización en Mesoamérica. En esta escena 14 también Ceacalt, el hombre, decide pues prenderse fuego a sí mismo en una hoguera. Este es uno de los pasajes más conocidos del personaje. Y bueno, pues se convierte en estrella de la mañana, y este momento, según la propia Silvia Peláez, no solo supone la divinización del personaje, sino también la fusión de la dualidad. Este es el momento en el que se van a unir el hombre y el dios, como veíamos anteriormente. Además, esa unión de la dualidad creo que se queda clara en el momento en el que Quetzalcóatl como divinidad se ha enterado de que Ceacalt humano se ha quemado, y entonces dice lo siguiente: Quetzalcóatl, él y yo somos gemelos, y desde hoy yo soy él. Somos ahora Ceacalt Topiltzin Quetzalcóatl. Soy su par en el mundo, y en adelante no nos distinguiremos uno de otro. Él se transformó en el Quetzalcóatl al entrar en el fuego y partir al Omeyocán. Ahora yo me convierto en él y tomaré su lugar, su nombre, su identidad. Por doquiera me conocerán como ese doble, y no sabrán quién es quién. Volveré porque de las cenizas renacerá mi otro. Vemos aquí cómo, mediante esa idea de que son gemelos, son pares y dobles, se muestra cómo la dualidad se ha unido a través de una misma entidad, que es la estrella de la mañana. He resaltado aquí el nombre porque me ha parecido curioso, y es que a lo largo de la obra al personaje humano siempre se le alude como Ceacalt o como Topiltzin, mientras que al personaje divino solamente como Quetzalcóatl. Entonces aquí creo que mediante la unión de los dos nombres, del nombre del personaje humano y divino, se ve cómo también la dualidad está unida. Y me gustaría que nos quedáramos también con la última oración, esa de volveré porque de las cenizas renacerá mi otro, para dar paso a lo que he considerado la tercera característica importante dentro de esta obra, y es la profecía del regreso. Esta hace alusión a una promesa de que Quetzalcóatl habría de regresar. Sin embargo, bueno, pues esta profecía no aparece en las fuentes precolombinas que se refieren al personaje, que son la leyenda de los soles y los anales de Cuautitlán, sino que la encontramos en fuentes posteriores a suceder la conquista. Esto lo han advertido algunos autores, como el propio Miguel León Portilla o Jacques Lafay. Sin embargo, bueno, la introdujo Fray Bernardino de Sahagún en 1569 en su Historia General de las Cosas de Nueva España, y lo cierto es que ha marcado una nueva actualización del mito muy interesante a partir del siglo XVI, y este es bueno, pues el testimonio en el que se ha querido basar la autora, y por tanto el regreso para ella será fundamental y está presente prácticamente desde el principio, porque el regreso aquí lo que va a marcar es una estructura mítica y ritual, y a la vez que va a aumentar la tensión dramática. Ya desde la primera escena, cuando las mujeres del coro están describiendo a Quetzalcóatl, una de ellas dice que Quetzalcóatl es nacido en Amatlán, y además dice, dijo que regresaría.
En la escena 9, también las propias mujeres del coro aluden a ese retorno, dicen «la serpiente emplumada regresa». En la escena 10 y 11 es el propio Ceacalt el que habla de su regreso. En una ocasión dice «regresaré, madre», y en otra «no sé dónde voy, solo sé que he de irme y algún día regresaré». A mí me ha llamado la atención que la gran mayoría de alusiones al regreso pues está en boca de las mujeres que forman parte de un coro. Un coro femenino por el que le preguntaba a la dramaturga Silvia Peláez y me decía que este coro lo relacionaba con las mujeres sabias de la cultura mexicana, con las chamanas, y que de alguna manera se contraponen al peso masculino que tienen en la obra Ceacalt y Quetzalcóatl. Además, me confirmaba también Peláez que esta coralidad era muy importante en su obra porque marcaba esa estructura ritual y mítica de la que hablábamos, del mismo modo que pues le permite introducir el lenguaje mítico, pero que a la vez es cercano. Finalmente, la última alusión al regreso la hace el propio Ceacalt en la escena 17 y dice: «Volveré. 8 meses me colocaré al lado del Popocatépetl, como una estrella. Bajaré 2 veces al año para traer fertilidad y cosecha. No se confundan de nuevo, no soy un conquistador ni un evangelizador. Volveré y otros tiempos serán». Es interesante porque aquí yo entendía, mediante la alusión de Ceacalt a que bajará 2 veces al año para traer fertilidad y cosecha, que se refería a una vuelta de Quetzalcóatl en sentido metafórico, recuperando el significado más original de la divinidad como dios de la vegetación. Sin embargo, Silvia Peláez me decía que este regreso, ella lo entendía como un regreso real de Quetzalcóatl en forma de Dios. No es que los mexicanos actualmente estén pensando en que Quetzalcóatl va a regresar, sino que ella me decía que dado el valor de realidad que se le aporta a los mitos, es que ella quiere hablar de una vuelta real de Quetzalcóatl en su forma de Dios. También me decía que debido a ese valor de realidad que se le aporta a los mitos es que se permitió la confusión de Cortés con Quetzalcóatl. A mí esto me llama la atención porque esta confusión de Cortés con Quetzalcóatl no solamente la hace en esta intervención de Ceacalt que hemos visto, que dice «no se confundan de nuevo, no soy un conquistador ni un evangelizador», sino que en otro momento de la obra una de las mujeres del coro aluden a esa confusión y dicen «creerán que es él, y esa confusión traerá dolor y sangre». Me llama la atención porque casi siempre que en las obras que tienen como personaje a Quetzalcóatl, siempre que se alude a la confusión entre Cortés y Quetzalcóatl, se está aludiendo también a la conquista. Entonces, pues a mí me ha resultado interesante porque yo le preguntaba precisamente a la dramaturga qué intención tenía ella al aludir a la conquista y me decía que, pues a diferencia de otros autores que sí que forman parte de mi investigación, ella no quería hacer ninguna reflexión histórica porque eso pues, le requeriría otros enfoques y otras obras. Así, a partir del estudio de la obra y de la entrevista también que le realicé, creo que puedo llegar a algunas conclusiones. Una de ellas es la importancia que tiene el personaje para la región de Morelos, no solamente para esta región, sino para México en general. Silvia Peláez a mí me decía que no lo utilizaba no entendía a Quetzalcóatl como un emblema de identidad nacional ni como un personaje con el cual pues identificarse. Sin embargo, como veíamos, Quetzalcóatl regresa forma parte de una trilogía que está ambientada en Morelos y creo que la elección del personaje para representar el pasado prehispánico de esa región pues no es aleatorio, creo que demuestra que el personaje forma parte de la tradición cultural de esta región. Además, también pues, me gustaría resaltar que el objetivo de la autora, porque me hizo hincapié en ello, era pues, simplemente experimentar con la dualidad que le ofrecía el personaje, a la vez que ubicaba el nacimiento de Quetzalcóatl en su propia región. También me gustaría señalar que después de analizar esta obra la he insertado en un estudio de obras teatrales mayor, que es el que estoy trabajando para mi investigación, y ahí creo que puedo extraer algunas conclusiones más. La primera es que Quetzalcóatl aparece representado como un héroe civilizador. Como decía, en la misma obra veíamos que el propio Dios habla de civilizar a los chichimecas y esta característica de introductor de la civilización en Mesoamérica viene prácticamente desde los años de la posrevolución, los años 20-40. Y además ya creo que el tratamiento del personaje y la introducción de la profecía del regreso conduce a la autora y a otros dramaturgos también a tratar la confusión Cortés-Quetzalcóatl. Y esto le lleva directamente a valorar en algunos casos o simplemente aludir, como es en esta obra, a la conquista.
Entonces yo he visto cómo en las obras que he seleccionado, las obras quetzalcoatlianas, casi siempre recaen en este acontecimiento histórico, en el de la conquista, aunque quiero repetir que ese no es el objetivo de la autora. Y bueno, pues con esto termino y muchas gracias por su atención.